Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Con calor? Un poquito, nada más tantito. Está bien. Bueno, pues vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, estamos nuevamente, Señor, levantando nuestra voz para poner delante de ti este tiempo, de refrigerio, un tiempo de tu palabra, un tiempo, Señor, en el cual somos animados, edificados, enseñados, exhortados, según el caso. Y tratando, Señor, en este caso, Señor, de poder exponer tu palabra, dame de tu gracia, de tu sabiduría, que tu Espíritu me dirija. Y aquello que está listo, preparado, Señor, pues sea de edificación a mis hermanos. Y aquello que no debo decir, guarda mi boca, Señor. Y habla, Señor, a tu pueblo. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí dispuestos, Señor, a seguir creciendo en gracia, en estatura, en conocimiento, en verdad, en amor, en justicia, en gracia. Gracias, Señor, por el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Bien, pues conocer más a Dios es un privilegio que todo hijo de Dios tiene. Conocer más su carácter es una bendición. Los atributos que Dios tiene plasmados en la Escritura para que nosotros podamos saber cómo es Él son importantes, son de gran valor y debemos de conocerlos. Usted quizá conozca los atributos de Dios, quizá usted pudiera mencionar varios. Y bueno, pues esos atributos que usted ya identifica de parte de Dios, pues le van a ayudar a usted a tener seguridad en el Evangelio. Y yo quiero empezar los miércoles a hablar sobre los atributos de Dios. Y bueno, pues eso es algo que Dios puso en mi corazón y creo que será bueno recordarlo, tenerlo presente para cuando las cosas pues no sean como nosotros queremos, pues, sepamos que tenemos un Dios en el cual podemos recargarnos, confiar, tener esperanza, seguridad. Y bueno, tenemos la palabra segura y una palabra que nos indica cómo es Dios. Bien, pues dando este pequeño antecedente, quiero comentarles que cuando mi hijo Mateo era pequeño, él tenía muchas alergias a muchas cosas. La pasaba difícil, él y también nosotros. Estuvo en tratamiento por más de 5 años, con vacunas casi diario. Vacunas tomadas, ¿verdad? No eran vacunas inyectadas. Y pues tenía muchos asuntos que no podía comer, que no podía tocar, ¿no? Que no podía hacer los que son alérgicos, pues, se manifiestan en 3 maneras: en el aparato digestivo, en la piel o en el aparato respiratorio. Hay veces que son la suma de los tres y hay veces que nada más es en un aspecto. A él se le manifestaba en su aparato digestivo y sobre todo en la piel. Y bueno, pues a veces no recuerdo una ocasión que no podía ni caminar porque sus pies los tenía hinchados por algo que le ocasionó una alergia y no sabíamos qué había sido. Y son situaciones que a uno como papá pues no le son agradables, ¿no? Son duras y pues él estaba chiquillo y pues a veces no sabíamos. Gracias a Dios nos dio la oportunidad de llevarla con un buen alergólogo y pues le hizo la prueba, él nos dijo qué tenía, cuáles eran sus alergias y a partir de ahí empezamos a cuidarlo, a empezar a tener cuidado con sus alimentos, con lo que tocaba, con lo que tocaba y con lo que convivía, ¿no? Porque también había cosas que lo hacían sentirse mal. Por ejemplo, el pasto, él era alérgico al pasto y el tener problemas con tocar el pasto, pues ya se hinchaba, ya se le ponía su piel fea, roja. Y bueno, hasta el huevo le hacía daño, muchas cosas. Ya gracias a Dios pasó esa etapa. Hace casi 6 años que dejó esa y entró a una nueva, pero bueno, así es Dios, sabe lo que hace. Y cuando él, después de que sabíamos ¿cómo se dice? El diagnóstico y las cosas que él tenía problemas, pues ¿qué hacíamos nosotros? Pues las dejamos de consumir, las dejamos de ponerlas a la vista. Teníamos un jardín en casa, pues él no podía salir a jugar, a menos que estuviera súper podado. Cuando estaba bien podado, pues puede jugar, pero cuando estaba un poquito crecido el polen, pues le generaba problemas. Y uno de los síntomas que a él se le manifestaba es una enfermedad que se llama dermografía. La dermografía es un problema que
tú tocas su cuerpo y se marca. O sea, tu termografía que sí puedes escribir en su piel y tú lo tocabas y se le hinchaba. Aún cuidado de las alergias, o sea, no necesariamente tenía que haber comido algo para que esto le pasara, ya era una situación que él tenía, pues, su piel era muy sensible. Y bueno, se llamaba dermografismo y ese problema aunado a sus alergias, pues era complicado. Y era duro para nosotros como papás, y también seguramente para él, pero recuerdo que a veces él quería comer cosas que eran, a la que él era alérgico y pues tú no podías darle eso. Pero él no lo entendía porque él era un niño de casi 2 años. Él no sabía que tomando eso le iba a afectar su cuerpo. Él no lo entendía. Y a veces pues lloraba de berrinche, a veces lloraba de enojo, a veces de frustración, de diferentes maneras. Y bueno, pues tratábamos de no tenerlos en casa para que no pasara eso, ¿no? Pero él pedía querer comer cosas con gluten, cosas de proteína animal que no podía comer, etcétera. Y nosotros decíamos, no, hijo, pues no puedes comer. Y aunque se enojara, o aunque hiciera berrinches, o aunque hiciera lo que hiciera, pues ¿qué cree? Que no se lo dábamos, ¿no? Sería una locura que un padre le diera casi veneno, ¿no? O sea, no se va a morir, pero pues, se ponía grave. Le digo que una vez no podía ni apoyar sus pies, le dolía, los tenía bien hinchados como tamalito, ¿no? Y pues no podía ni caminar el pequeñín. Entonces, pues es difícil. Es difícil a veces para un padre o una madre ver al hijo de esa manera. Y cuando yo estaba meditando en ese atributo que vamos a ver, pensaba en esa situación, pensaba en como dice ese versículo que usted conoce, dice, si vosotros siendo malos, dice, ¿no? Saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre de los cielos, ¿no? Y me podía pensar cómo a veces nosotros como padre cuidamos a nuestros hijos, los que somos papás, tratamos de que no les pase nada, quisiéramos tenerlos en una burbuja, aún ya que estén grandesotes, ¿no? Quisiéramos tenerlos en una burbuja y que todo les saliera bien y que no tuvieran problemas, pero pues tienen que tenerlos, tienen que tenerlos porque tienen que madurar y tienen que caerse y te tienen que levantar y tienen que situaciones. Y entonces yo pensaba en esa situación y decía, pues como Dios también a veces es un no a nuestra petición, ¿no? Ahorita no, es un silencio. Cuando nosotros a lo mejor estamos desesperados por obtener lo que estamos orando, por lo que estamos pidiendo, y es un no, a lo mejor la salud, a lo mejor prosperidad económica, a lo mejor que un hijo se convierta al evangelio, a lo mejor, no sé. Hay muchas peticiones que tenemos y muchas necesidades que tenemos, ¿no? Situaciones que a veces nos rebasan y estamos orando al Señor y decimos, pero ¿por qué no? Bueno, pues no te conviene. Y a lo mejor hay una canción que dice, cuando Él está en silencio es porque Él está obrando. ¿Se acuerda esa canción? Dice, cuando está en silencio está obrando. Y Dios aún en silencio está trabajando y aún Dios en silencio es una respuesta. O sea, cuando tú le dices algo a alguien y esa persona no te responde, su silencio es una respuesta. Y a veces Dios nos dice sí, a veces Dios nos dice no, a veces se pasan años hasta que vemos la respuesta, a veces es inmediata, a veces es inmediata. Yo creo que ustedes han orado por alguien en el que está enfermo y sana en ese instante, pero también ha orado por alguien que está enfermo y no ha sido sano, sigue enfermo, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros debemos de mirar como Dios, el hecho de que nosotros querramos algo, el hecho de que nosotros necesitemos algo o que estemos deseando algo, no es necesariamente una respuesta de Dios, es porque a lo mejor no es el tiempo, a lo mejor no es el momento, a lo mejor no te conviene, a lo mejor te va a hacer daño, a lo mejor es algo que te va a alejar de Dios, ¿no? Pensaba también en el apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando él pidió por el, ¿cómo se llama? Por su aguijón, por su problema de un aguijón que tenía, ¿no? Una enfermedad. Y Dios le dijo, no te lo voy a quitar. O sea, no te lo voy a quitar porque si no te vas a envanecer, ¿no? Y aunque él no entendía, pues tuvo que convivir en ese problema hasta que se murió. Y a veces, como el apóstol Pablo, podemos tener una respuesta de parte de Dios que nos dice, no te lo voy a quitar porque te vas a ensoberbecer. Pero a veces no hay respuesta. A veces no hay una dirección como se la dio el apóstol Pablo, ¿no? Y del atributo que yo quiero hablar es de la soberanía de Dios. Un atributo que nosotros debemos de abrazar y de comprender en su totalidad. No podemos porque no somos eruditos en eso, pero sí podemos comprender las cosas que ya dejó Dios es claras para que nosotros podamos abrazar esa doctrina y abrazar ese atributo de Dios.
Los atributos de Dios, como dije al principio, son para darnos a nosotros una seguridad, para darnos a nosotros una seguridad. Y si los atributos de Dios no los conocemos, a veces por eso divagamos en nuestros pensamientos, por eso a veces hay esa respuesta o más bien esa pregunta a Dios, ¿y por qué a mí? ¿No? Ayer que estaba platicando con una persona que estaba ministrando, me decía, pero ¿por qué a mí? Y me contó las cosas que está pasando, ¿no? Y pues es que esta persona pues es nueva en el evangelio, es pequeñita, tendrá 2 meses que se convirtió, pues no conoce. Entonces se pregunta esas cosas porque no conoce a Dios. Y entonces uno tiene que aprender a conocer a Dios para poder descansar en eso. Y yo sé que todos nosotros aquí a lo mejor tenemos batallas, tenemos luchas, tenemos preguntas, ¿no? Ahorita veo algunas caritas desde aquí, digo, conozco su vida y sé que están batallando en esa área, pues hay que esperar, ¿no? Mateo tuvo que esperar casi 6 años, no sé, no me acuerdo si 6 o 5 para poder comer huevo, para poder jugar en el pasto largo, para poder tocar un animal. Él quería tener perro y no podíamos tener perro porque pues, era alérgico. Entonces son cosas que nosotros tenemos que aprender a esperar. ¿En qué? En la soberanía de Dios. Y la palabra soberanía significa que es la libertad sin ninguna restricción, ni del exterior, ¿no? Dios no tiene restricción alguna, no hay quien lo restrinja a Él, no hay quien le diga qué hacer y qué no hacer, no hay quien le diga cómo hacerlo. No, nadie es consejero de Dios. Nosotros podemos traer a Él nuestra necesidad, pero Él es soberano y sabe por qué lo hace y sabe lo que hace. Si tú y yo pensamos en nuestro caminar en el cristianismo, muchas cosas que hoy tienes en respuesta de tu oración, si tú piensas, si tú lo analizas bien, a lo mejor si Dios te lo hubiera respondido en su momento, a lo mejor no te hubiera hecho bien. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Verdad que sí? Y a lo mejor eso son cosas que vamos aprendiendo y vamos madurando. Entonces tenemos que aprender que la libertad o la soberanía de Dios tiene que ver con que no tiene restricción y que Él sabe lo que hace, es libre de actuar y como Él quiere, sin limitaciones, y Él actúa conforme a su carácter, conforme a sus propósitos y conforme a su verdad y a su justicia. Y en la soberanía de Dios pues está pues su atributo de amor, de justicia, envuelto ahí, ¿no? Ya veremos eso, pero su soberanía es maravillosa. Entonces yo quisiera que usted viera Isaías 46. Isaías 46. No hay nadie, no hay nada, no hay ninguna cosa externa que pueda frustrar los planes de Dios. No hay quien lo dirija, no existe. No podemos ser sus consejeros, no hay nada que se interponga. Isaías 46, versículo 10 dice, Dios está hablando de sí mismo, dice, que anuncio lo por venir. ¿Desde cuándo? Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Y dice, y haré todo, ¿qué cosa? Todo lo que quiero, ¿sí? Él dice qué hacer, cómo hacerlo, y Él hace lo que quiere. Gracias. Él hace lo que quiere y su consejo permanece. Entonces podemos ver ahí que es una muestra fehaciente y es una enseñanza de nuestro Dios hacia nosotros para que nosotros podamos comprender que Él hace lo que quiere, ¿no? Lo que quiere. Si nosotros decimos que somos sus hijos, pero también somos creación de Él, Él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. Nosotros no podemos, como a veces nos dijo, creo que Benjamín hace 15 días, no podemos torcerle la mano a Dios. No podemos, no podemos manipular a Dios. ¿Quién puede? Entre los hombres a veces nos manipulamos, pero a Dios no podemos manipularlo. No hay manera, no hay manera. Entonces, hay un versículo que usted también conoce y que a mí me enseña mucho o me ha enseñado durante este tiempo en mis luchas sobre lo que es la soberanía de Dios. Y usted se acuerda cuando estaban Sadrach, Mesach y Abednego delante del rey y que ellos no iban a ser echados al horno de fuego por no haber adorado. Y entonces ellos dicen ¿cómo se dice? Un anunciado, una frase, una expresión al rey, donde manifiesta varios atributos de Dios, su omnipotencia, ¿verdad? Y su soberanía. Y dice, ¿sabe, oh rey, al cual servimos? Y la frase ahí es, puede. Puede. O sea, Él tiene poder. Dice, pero si no nos libra, ahí está su soberanía, su libertad.
de todos modos no adoraremos al Señor. Entonces estos jóvenes conocían el poder y la soberanía de Dios, conocían que Dios tiene la potencia, el poder, la autoridad para librarlos. Y entonces cuando nosotros miramos estos jóvenes cómo conocían a Dios, pues deberíamos nosotros tener ese conocimiento para que podamos vivir quieta y reposadamente en Dios, quieta y reposadamente en Dios, porque eso es lo que Dios espera o quiere de nosotros. La palabra dice que maldito el que confía en el varón. Entonces nosotros a veces confiamos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en lo que hemos de hacer, en nuestros planes, en nuestra profesión, en lo que sea. Confiamos en muchas cosas que no está mal, pero le damos más valor a esas cosas que dejarle a Dios el asunto, Entonces nosotros tenemos que mirar que Dios hace lo que quiere, con lo que quiere y como quiere. Vaya a Mateo, por favor, versículo 20. Ahí está la parábola de el dueño de la viña, del viñedo, creo. Y termina la parábola así, dice el versículo 15, dice, pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que quiero? ¿Con qué? ¿Con lo mío? ¿No me es lícito? Ahí había convenido un denario con todos, y los que habían trabajado más horas pensaban que les iba a pagar más, pero el convenio era un denario. Entonces, a veces como ellos se enojaron y reclamaron al rey porque pues pensaban recibir más, y pues yo soy justo, te estoy dando lo que quedé contigo, y si yo quiero con el que trabajó 10 minutos darle lo mismo, es mío. ¿Qué te estoy haciendo daño? Y a lo que quiero aplicarlo es a que nosotros somos sus hijos y nosotros somos su creación, y Él sabe lo que hace contigo y conmigo. Y al paso de los años, al paso del tiempo, cuando uno va comprendiendo la soberanía de Dios, porque a veces es una revelación progresiva en nuestras vidas, de una manera particular a cada uno, nosotros vamos comprendiendo su soberanía y vamos descansando en eso. Pero al principio, de momento, no nos cuadra, no nos checa, no lo comprendemos, no lo entendemos. Pero cuando vas encaminándote, cuando vas entendiendo la revelación de Dios, cuando vas conociendo el carácter de Dios, cuando vas comprendiendo su soberanía, pues vas descansando en eso, vas descansando porque Dios es dueño de las cosas, Dios es dueño de todo. Dice la palabra que Él es dueño de todo lo que hay de su tierra y su plenitud. Así dice, ¿no? Ahí estamos nosotros aquí en la tierra, pues entonces somos hijos de Él, Él es dueño de nosotros, de nuestras vidas, ¿no? Entonces no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador, bueno, eso pienso yo, para sus hijos que la soberanía, porque ese atributo es un consuelo, es un descanso en que estamos en manos de Dios. Y si nosotros siendo malos damos buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Dios? Pero como platicaba hoy en la tarde con mi mamá, pues tenemos que estar alineados, porque Dios quiere bendecirnos, pero a veces la bendición no llega porque estamos desalineados, ¿no? Entonces, también esta doctrina para los incrédulos les causa molestia, les causa controversia, les causa enojo, porque la gente que no conoce a Dios, y a lo mejor nosotros a veces podemos caer en ese hoyo de como no conocemos la soberanía de Dios, nos puede causar enojo, nos puede causar tristeza, nos puede causar falta de fe, nos puede causar desesperación. A los incrédulos, cuando tú le dices, pues es que Dios hace lo que quiere, se enojan. Ah, entonces no es un Dios amoroso. No, pues sí es amoroso, pero tienes que entender la doctrina de la soberanía. Y a veces nosotros podemos caer en ese bache, o hemos caído en ese bache, como los incrédulos, porque esa doctrina también causa mucha controversia y enojo. Entonces, si nosotros creemos que Dios está en su trono y que Él gobierna, pues dejémoslos que gobierne nuestra vida. Y nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde es vivir en santidad, en obediencia, en fe, en adoración, en mansedumbre, ¿no? En humildad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, porque nosotros ya hemos tenido ese conocimiento, esa revelación de Dios, ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y lo que nos corresponde es lo demás, es cuestión de Dios. Él sabe por qué lo hace, ¿no?
Y entonces cuando Dios corre el velo de nuestros ojos, pues no debemos de caer en ese bache. Y si caemos, tenemos que arrepentirnos. Job cuando tuvo, o sea, de Job se dice que era un hombre apartado del mal, recto, justo, y se me olvidó, eran 4 cosas, ¿no? Se me olvidó el otro, íntegro. Entonces de Job se dice eso, y usted sabe cuál es la historia de Job, y usted sabe cómo las pasó Job. Pero Job entendía y conocía a Dios, aunque no en todo, porque terminó diciendo: Señor, antes te oía y ahora te veía, pero ahora te escucho y te quiero ver y te quiero entender. Pero él tenía un conocimiento de Dios, y después de que perdió todo, pues él dijo: recibiremos de Dios el bien y no el mal. Le dijo a su mujer, ¿no? Cuando su mujer dijo: ya échate a morir, ¿no? Y hijo le dice: como mujer necia has hablado. Recibiremos de Dios el mal, digo el bien, pero el mal no. ¿De qué está hablando ahí? De la soberanía de Dios, ¿cierto o no? Y esa es la soberanía de Dios a la cual tú y yo tenemos que descansar. Los atributos de Dios son maravillosos para los creyentes. ¿Yo cómo puedo conocer a una persona, cualquiera de ustedes, pues teniendo intimidad, sabiendo cómo son? Yo no puedo tratar igual a mi papá que a mi mamá. No puedo. No puedo tratar igual a Samuel que a Mateo. Son personas distintas. Pero Dios es inmutable. Pero si no conocemos cómo es Él, es difícil que nosotros podamos descansar en Dios. Es difícil. Entonces, la soberanía es maravilloso para el creyente. Y si tú estás ahorita en una situación donde no te gusta estar, donde no quisieras estar, bueno, pues vive en adoración, vive en gratitud y déjale a Dios el asunto. Déjale a Dios el asunto. A veces hemos metido nosotros ahí, a veces nos metemos nosotros ahí. Pero aun cuando estamos metidos por causa de nuestra desobediencia, por nuestro pecado, aun cuando nos hemos metido ahí, como Dios es amor, que también vamos a ver eso, aun Dios en esas cosas, Dios las usa para bien, ¿sí? ¿Tú lo crees? Dios las usa para bien. Dios las usa para bien. Y Dios nos ayuda aún en nuestra debilidad. Porque Pablo dijo: cuando soy débil, soy fuerte. José el soñador, cuando termina y se descubre ante sus hermanos, le dice a sus hermanos: ustedes lo hicieron para mal. Y él conocía la soberanía de Dios, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces, hay cosas. José no se metió en asuntos por desobediente, pero Dios usó para bien las cosas. Job tampoco, pero Dios usó para bien las cosas. Pero yo he metido la pata muchas veces y Dios ha usado eso para mi bien, para enseñarme, para redarguirme, para exhortarme, para cambiar mi manera de pensar y de vivir, de hablar. Entonces, es maravilloso, hermanos, este atributo de la soberanía. Y hay cosas que podemos estudiar en la Escritura, y yo voy a darles algunos versículos y algunas cosas que hablan de la soberanía de Dios, que son versículos que nos generan algo. Y el primero está en Romanos 8, versículo 28, que todos nos sabemos. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Y a los que amamos a Dios, todas. Eso es lo que nos debe de generar, ese versículo, lo que nos debe generar, y podemos entender que esa es la soberanía de Dios, lo que nos genera es esperanza. ¿Sí? ¿Qué nos genera? Esperanza. El atributo de Dios, con este versículo podemos decir que Dios nos genera esperanza. No es el único versículo, pero nada más traje podemos hablar de más, pero nos trae esperanza. ¿Sí o no te trae esperanza cuando tú comprendes eso y lo crees? Pero el secreto para que esto te dé esperanza está ahí en el versículo, dice: los que aman. Y la palabra amar no solamente es te quiero, Dios, pero con nuestros actos no. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y cuando leemos a los que amamos a Dios, es a los que lo obedecemos. Pero aún cuando desobedeces, yo te digo, Dios usa eso para tu bien. Te va a costar el triple, 4 veces, 5 veces, vas a pagar las consecuencias de tu desvarío. Pero Dios lo va a usar para bien. A David lo usó para bien las cosas que él pasó. Pagó la factura David, bien alta, ¿no? Pero
de la raíz de David viene nuestro Señor Jesucristo. Y Dios también, y de David se habla, barbaridad de cosas. Y David fue usado porque David se arrepintió, porque David cambió y porque David estuvo dispuesto y dijo: yo soy ese. Entonces, este atributo de la soberanía de Dios nos genera esperanza. Otra cosa que el atributo de Dios nos genera está ahí en Romanos 8, vamos más adelantito. Es el versículo 35 en adelante. Y en manera de pregunta dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a preguntar: ¿la tribulación o la angustia? ¿O la persecución o el hambre? ¿O la desnudez o el peligro o la espada? Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este atributo este pasaje bíblico en el atributo nos genera seguridad. ¿Tú estás seguro con Cristo en Dios? Dice la palabra, creo que es en Filipenses o en Colosenses, no recuerdo. ¿Estás seguro con Cristo en Dios? ¿Estás seguro en el amor de Cristo que nada de estas cosas te va a poder separar del amor que Dios ya manifestó a tu vida? Y eso te debe dar una seguridad. Cuando mis hijos eran más chiquitos, bueno, yo creo que todavía, ellos se sienten seguros con su papá y con su mamá. Bueno, yo todavía que estoy vegetalón, me siento seguro con mis papás. Me dan una seguridad distinta a la que me daban cuando era niño. Es distinta, ya no es la misma seguridad que me daban cuando yo era niño, pero es distinta. Y en Cristo tenemos una seguridad de nuestra salvación, de su amor, de su gracia, de su obra en nuestras vidas constantemente. Y a cada uno de nosotros Dios está trabajando con nosotros. Dios nos está enseñando cosas nuevas. Dios está obrando en nuestros corazones de una manera que a veces es espectacular, y de otras son disciplinas y a veces son jalones de orejas, pero Dios está trabajando con nosotros. Y eso nos debe dar seguridad, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte, ni la. Dice el versículo 38, estoy seguro de que. Y estar seguro dice, estoy convencido. Estoy seguro, como estoy seguro que soy Ricardo León. Estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de que en Cristo tengo seguridad. ¿Tú tienes seguridad? Esa es la soberanía de Dios. Eso, ¿por qué? Porque Dios te tiene en la mira. Te tiene en la mira. En el Salmo 40, verso 17 dice: aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador, Jehová, no tardes. Te tiene en la mira. Puedes decir amén. Te tiene en la mira. Y esa es la seguridad que tú debes de tener, y yo también, porque la soberanía de Dios es un atributo maravilloso, precioso, que nos arropa, que nos da seguridad, que nos da esperanza. Y eso es algo que tú y yo debemos de aquilatar y abrazar. Vaya a Mateo 10, otra cosa que hace ¿cómo se llama? La soberanía. Mateo 10. Cuando lo tenga, dígame amén. Perfecto. Verso 29 de Mateo 10. Vamos a leer 29 y hasta el 31 dice, está Jesús hablando, dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, pues valéis más vosotros que muchos pajarillos. Ahí está la confianza. El atributo de la soberanía de Dios es su confianza. Él te está diciendo: tú eres más importante que la creación entera, que un pajarillo, que también es mi creación. Y Jesús también, cuando está enseñando el sermón de monte, dice: no te preocupes, ten confianza en mí, que yo te voy a dar el alimento
y el vestido. No nos promete el Ferrari ni una mansión, nos promete alimento y vestido. Y algunos de nosotros hasta sin trabajo hemos comido, ¿a poco no? Sin trabajo. Entonces ahí hay una confianza que Dios dice, te tengo en la mira. O sea, los pajarillos que caen a tierra mueren, yo lo permití. Y si tú estás pasando por valles de sombra, yo lo permití, pero como dice el Salmo 23, yo estoy contigo. ¿Sí? Entonces eso nos genera una confianza. En valles de sombra hemos pasado, yo creo que todos que estamos aquí, valles de sombra difíciles, pero también hemos pasado por pastos verdes, y a lo mejor algunos estamos en pastos verdes ahora, pero a lo mejor mañana pasamos en valle de sombra. Pero dice el Salmo 23 que Él está con nosotros. Dice aquí este versículo que nada se le escapa de sus manos. En otras palabras lo está diciendo, no se me escapa de las manos nada. Los pajarillos los tengo contados, tus cabellos están contados. Tus cabellos, o sea, eso habla mucho de cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Tú no sabes ni cuántas pecas tienes en las manos y que te conoces. Y Dios conoce todos tus ¿cómo se llama? Tus cabellos. Esa es la soberanía de Dios. Eso es descansar en su soberanía. Es un descanso, es una confianza que tenemos porque Él es así. En Isaías 26, por favor. Isaías 26, otra cosa que podemos ver en su atributo de la soberanía, yo lo veo aquí en el verso 3. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confías en la soberanía de Dios, vas a tener, según este versículo, si confías en su soberanía, según este versículo, ¿qué vamos a tener? Paz. La soberanía de Dios te trae paz. Y la paz no la da el mundo. Jesús dijo, no te doy la paz que ofrece el mundo. Y el mundo encuentra muchas cosas, pero es efímera, es una paz momentánea. Porque se les acaba lo que consiguieron y es una paz momentánea. Dice, yo te la doy. Y vamos a tener esa paz a través de su soberanía porque hemos confiado en Él y perseveramos en Él y caminamos con Él. El Salmo 25 que estudiamos hace como 20 días hablando de cómo vencer la angustia decía, encamíname, enséñame y muéstrame. Perseverar en Él nos ayuda a tener paz porque estamos confiando en su soberanía. Entonces, vea cómo la soberanía de Dios nos ha infringido o nos da o nos proporciona varias cosas: seguridad, esperanza, fe, ¿no? Paz. Y esas son cosas que pues, debemos de tener presentes, Y es una bendición para nosotros. Entonces, también, de alguna manera, permanecer y disfrutar de la soberanía de Dios nos ayuda a poder, vamos a leer Lucas 22. Lucas 22. Dice Lucas 22, el versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí este atributo, este pasaje bíblico lo aplico y pienso en la obediencia. Jesucristo fue obediente, dice la palabra que obediente hasta la muerte. Y Jesucristo fue obediente porque confiaba en el plan divino de su Padre. Pero Jesucristo decía, pues si hay otro plan, sácalo, ¿no? O sea, no quiero subirme, lo estoy parafraseando, es lo que está diciendo en otras palabras. Si hay otra manera de que salvemos al mundo, de una vez dímelo, pero yo no quiero subirme. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando tú confías en la soberanía de Dios, entonces imprimes obediencia. Y la soberanía de Dios te hace obedecerlo. ¿Qué hace la soberanía de Dios? Obedeces.
porque sabes que Él te tiene tus cabellos contados, no va a pasar nada para que tú te apartes, ni la muerte, ni lo principado, ni lo alto, y te va a guardar en completa paz. Entonces tú aprendes, yo aprendo a obedecer a un Dios soberano que hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, como quiere, a la hora que quiere, y si quiere. Al final dije, y si quiere. Porque también él, como dijimos, Sadrach, Mesach, él puede, sí puede, pero no sé si vaya a querer. ¿Te puede quitar el problema ahorita en un 2x3? Sí. ¿Quiere? No sé si te convenga. Mateo quería huevito con jamón, no puedes. Te doy el jamón, huevito no. Explícaselo a un niño de 1 año y medio, estaba difícil. Y a veces nosotros nos comportamos como niños. Pero yo quiero ser sano, yo quiero esto. Tranquilo. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Si Él te dice espera, espera. Si te dice ve, ve. Si te dice calla, calla. Si te dice pon, pon. Y eso a Jesucristo le valió que fuese entronado y que Dios le diera un nombre que es sobre todo un nombre por su obediencia. Y dice el libro de Hebreos que por todo su padecimiento, Él también fue obediente. Porque descansaba en el plan de Dios, que es su soberanía. En su soberanía. Yo creo que cuando Jesucristo fue entregado por Judas y abandonado por los 11, sintió terrible, ¿no? Pero Él descansaba en el plan de Dios. Y cuando vio que los que le habían recibido con palmas, 8 días después lo estaban pidiendo crucifixión, pues yo creo que no fue fácil, pero Él descansaba en el plan divino. Tú y yo tenemos que aprender a descansar en el plan divino y ser obedientes en ese caminar, en ese proceso, en ese tiempo, en esa dificultad, en ese valle de sombra. No lo entendemos, no digo que tengamos que entenderlo siempre, pero sí debemos de obedecerlo. Esa es la diferencia. Un hijo de Dios, a veces lo único que tenemos que hacer es obedecer, descansar en eso, en obediencia. Amén. Entonces, otra característica que da la soberanía, vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer el verso 2 al 4. Y dice así: hermanos míos, entonces esto es para nosotros. Tened por cuanto sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces la soberanía de Dios, cuando tú estás en pruebas, nos debe de llevar a tener gozo. Ay, no, hermano, ¿cómo? Bueno, eso es lo que Dios dice. No quiere decir que no nos duela, hermanos. No quiere decir que no lloremos. No quiere decir que a veces nos cueste trabajo. Pero no vivimos ahí. Tenemos que regresar al gozo, a la obediencia, a la certeza, a la paz, a la confianza, a la seguridad de que en manos de Dios estamos. Porque eso va a ser maravilloso para ti. Dios sigue siendo Dios sin ti o sin mí, pero el que tú descanses en soberanía te va a ayudar a ti a estar más completo, a estar seguro, a tener paz, a tener gozo, a tener esperanza. ¿Sí me explicó? Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Gozo. El apóstol Pablo, cuando estaba en la mazmorra más abajo, encadenado en los cepos con Silas, pues no creo que hubiera estado muy contento, pero salió gozo de su boca y cantó salmos e himnos, adoración. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque conocía la soberanía de Dios y él sabía que a lo mejor todavía no era su tiempo y que tenía que pasar por eso, por diversas pruebas. ¿Quién pasa por diversas pruebas? Pues los hijos de Dios. ¿Por qué? Para pulirnos. ¿Por qué? Porque va a producir en nosotros paciencia, y dice. Y aparte nos va a dar sabiduría. ¿Quién ha crecido cuando todo está en orden? Cuando todo está en paz. Nadie hemos madurado cuando todo está en orden.
ahora que mi hijo Samuel va a entrar a la preparatoria, pues ya que vuele, mano, ya tome su camioncito y mi mujer es que, no, pues ya tiene que volar, tiene que darse la vida. Me gusta, no, pero pues tiene que madurar y va a tener problemas, va a llegar tarde a la escuela, a lo mejor, Dios quiera, no, pero si lo llegan a saltar, tiene que madurar. Tiene que madurar, ¿sí o no? Y si no lo dejas volar, pues nosotros también en las pruebas maduramos. Es donde hemos aprendido más, al menos así lo creo y así lo he vivido yo. Donde más uno madura, donde más uno crece, donde uno más comprende a Dios, donde más se mete a Dios. Entonces, obediencia, paz, seguridad, gozo, ¿no? Nos da todo eso Dios a través de su atributo de la soberanía. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver más cosas. El tiempo. Vamos a ver el Salmo 37. Otra cosa que la soberanía de Dios nos da en este versículo. Salmo 37. Vamos a leer el versículo nada más, el 5. Dice así: encomienda a Jehová, ¿qué cosa? Tu camino. Y él confía en él. ¿Y qué cosa? Él hará. ¿A qué lo haremos semejante? La soberanía de Dios, este versículo en qué nos puede ayudar? Pues el que nos da reposo. Nos da reposo porque Él va a hacerlo. ¿Cuándo? Cuando Él quiere, como quiera, a la hora que quiere y con quien quiere. Reposo. Descansar. No te afanes. O sea, es bien complicado porque luego perdemos la brújula, pues, perdemos la fe, perdemos la esperanza, perdemos la seguridad, perdemos de vista este atributo que estamos meditando hoy. Yo quiero que tú lo abraces, porque Dios quiere que tú lo tengas presente en cualquier situación. Descansa en su soberanía, descansa. No es fácil porque somos hombres caídos, pero en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece y ahí es donde debe aplicarse. Ahí es donde debe aplicarse en nuestra situación difícil, ¿no? Y también en Job 2:10 no lo busque, dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Qué hay ahí en ese atributo? Agradecimiento, adoración. También dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios, alabado. ¿Qué descansa Job en esas frases que él dijo? Adoración, agradecimiento. Pero normalmente cuando estamos en una situación difícil, ¿sabes qué hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lloramos y a veces hasta le reclamamos. Y como platicaba con esta persona ayer, que tiene poquito que nació en el Evangelio, estaba enojada con Dios. Pues es normal, pues está chiquito en el Evangelio. Tengo que enseñarle. Y Dios tiene que enseñarle. Pero nosotros en la soberanía, hermanos, si tú aprendes y yo aprendo a descansar en este atributo, vas a tener frutos de labios que confiesen su nombre. Y dice esa parte, siempre. Cuando todo esté bien y cuando todo esté mal. Cuando no te guste y cuando te guste. Cuando obtengas lo orado y cuando no obtengas lo orado. Cuando tengas salud o cuando te falte. Agradecido, como Job dijo, Dios dio, Dios quitó, ese nombre de Dios, alabado. Y la soberanía de Dios te tiene que ayudar a ti y a mí a ser agradecido, adorador. Agradecido, adorador. ¿Sí está ahí o no, hermano? Está durmiendo. Entonces, seamos así. Mire, vamos a ver la adoración en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas 29. Vamos a leer el versículo 11 y el 12. Me dice cuando lo tenga, ¿listos o no? Allá vamos. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, fíjese, y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque a ti te pertenece, ¿cuánto? Te pertenece todo
lo que existe en el cielo y en la tierra, porque tú eres, ¿qué? Soberano. Y al rey soberano, no puede, si Dios no fuera soberano, o sea, si Dios no hiciese lo que quisiese, no sería Dios. Si Dios no resolviera el asunto como Él quisiese, no sería Dios. Sería, perdón con la expresión que decir, sería un títere. No, Dios hace lo que quiere, porque Él es, según este versículo, soberano. Pero porque Él es soberano, dice este versículo, toda es la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, el poder, ¿sí? Entonces, cuando tú entiendes estos atributos, este atributo, perdón, de la soberanía, vas a poder desarrollar estos puntos que hemos visto. ¿Hay más? Seguramente que hay más. Seguramente que hay más. Entonces, a veces no entendemos por qué otros están más agraciados, por qué otros son más inteligentes, por qué otros tienen más, por qué otros no tienen salud, y yo no. No entiendes, no sabes, nunca vas a entenderlo. Pero en la condición en la que estés, si Dios ha sido revelado a tu corazón, si tú eres una persona regenerada en tu corazón a través de lo que Dios hizo por ti, tú vas a descansar en su soberanía. No importa que el otro sea mejor que tú, no importa. No importa que el otro tenga y tú no tengas, no importa. Porque tú estás descansando en Dios. Dice el Salmo 115, verso 3, dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Así dice el Salmo 115. Él hace lo que le place. Es decir, Él gobierna. Soberano. Así es de que aprendamos de este atributo y vamos a estar estudiando los atributos de Dios juntos para que aprendamos o recordemos, porque seguramente ya los conoce usted, pero recordarlos y tenerlos presentes y vivirlos, experimentarlos, abrazarlos, porque es importante para el Hijo, no para Dios, es para nosotros. Dice Jeremías, no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su valentía, sino alábese en conocerme y en entenderme. Entonces podemos conocerlo y la manera de conocerlo es saber cómo es Él, qué es, quién es Él. Y sus atributos son maravillosos, maravillosos. Consuelan, restauran, animan, fortalecen, nos dan fe, nos dan seguridad, etcétera, ¿no? Dice Isaías 4:13, aún antes que hubiera día, yo era. Eso está diciendo Dios. Dice Isaías 4:13, si quiere búsquelo. Aún tenemos 3 minutitos. Dice, aún antes que hubiera día, dice, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, dice, ¿quién lo estorbará? ¿Quién? ¿Manita de puerco? ¿Quién? Nadie. No, nadie. Entonces, hermanos, aprendamos. Yo quiero darle como un testimonio esta enseñanza que Dios me dio, que voy a terminar diciendo esto. Un testimonio de lo que Dios me ha enseñado de este atributo a lo largo de mis años y sobre todo a lo largo con la vida de Mateo he aprendido muchas cosas, muchas. Gracias a Dios que todo ayuda para bien. Y hablando de este atributo, Dios me dio esta frase, me dice, aprende a confiar en mi soberanía y espera mi providencia. Eso es. La palabra providencia quiere decir su favor. Entonces aprendamos a confiar en su soberanía y a esperar su providencia. Y la palabra esperar implica muchas cosas. Esperar es tener fe, paciencia, tranquilidad, esperanza, confianza y dejar el asunto. Entonces, Iglesia, Dios reina. No hay ningún rincón del universo, ni uno, ni una molécula, ni un protón, que creo que es lo más pequeño que hay, donde Dios no reine, donde Dios no tenga el control. Él es soberano. Y si así lo creemos, entonces descansemos. Ya vimos algunas cosas. No hay espacio para el temor. No debe haber espacio para el temor. No debe haber espacio para el temor. Si Cristo es el Rey de tu vida, no debe de haber. ¿Me estoy explicando? No debe haber desesperanza. Si Cristo soberano reina en tu vida y conoces ese atributo cada día más y más y más. Amén.
Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a conocerte. Tú eres el único y sabio Dios, tu trono es eterno. Ayúdanos a comprender lo alto, lo ancho y lo profundo de este atributo maravilloso que tú nos recordaste hoy, Señor. Tú haces lo que te place, con quien quieres. Si algunos hemos entendido este atributo de la soberanía, ayúdanos a entenderlo más. Ayúdanos a tenerlo más presente cada momento de nuestra vida. Es importante la soberanía de Dios reinando en nuestras vidas. Gracias, gracias, gracias por enseñarnos y recordarnos quién eres tú. Edifícanos, consuélanos, anímanos, restáuranos, llévanos a pastos verdes. Y cuando estemos en valle de sombra, no tengamos temor, porque tú eres nuestro Rey. Gracias, lleva con paz a mis hermanos, lleva con paz a mis hermanos a sus casas. Gracias en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén.